diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro. Todos los demás son extensiones de su cuerpo. Solo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria. Jorge Luis Borges. Arrancamos una sección nueva en Bonito Cuelgue. Habla de recreo, una situación para hablar de libros, de cuestiones que nos gustan y mucho. Y tenemos el honor y el placer de hablar con María Fernanda Berti. Ella es docente y es la coautora del libro La violencia en los márgenes, que escribió junto con el sociólogo Javier Aullero. María Fernanda, un gran abrazo y gracias por estar en el aire de Bonito Cuelgue. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias. Bien. Bien, María Fernanda. Bueno, queríamos hablar un poco de lo que tiene que ver la violencia en los márgenes y preguntarte cómo surge este libro que escribiste junto al prestigioso sociólogo Javier Aullero. Bueno, este libro es fruto de un trabajo de campo que hicimos con Javier, que nos llevó 4 años aproximadamente en un barrio del primer cordón del conurbano. Es un barrio de casi 170.000 habitantes, en donde yo soy maestra de escuela primaria hace unos cuantos años. María Fernanda, sí. te pido un favor, pues se escucha un poquito mal la comunicación. Sí. Te llamamos en un segundo, ¿puede ser? Dale, hacemos así. Dale, Dale. dale. Estábamos hablando con María Fernanda Berti, tiene que ver con el libro La violencia en los márgenes, para hablar un poco de lo que tiene que ver la violencia, que lo vemos en todos los aspectos, en el caso puntual de lo que pasó en la cancha de San Lorenzo, en las adyacencias con el partido San Lorenzo Boca, que no tenía nada que ver con el partido en sí. Tiene que ver la violencia también en lo que hablamos a la violencia escolar, que tiene que ver este texto. María Fernanda, ¿me estás escuchando ahí? Sí, te escucho. Ahí está, mucho mejor, muchísimas gracias. Me estabas contando cómo surgía este libro y también cómo lo conociste a Aullero. Es como un bastante particular, ¿no? Mira, con Javier nos conocemos desde el año 88, cuando los dos éramos militantes políticos. Javier es hijo de Carlos Aullero, el fallecido dirigente de la Democracia Cristiana, y bueno, éramos militantes y justamente militábamos en este barrio que en el libro se llama Arquitecto Tucci, que no es el nombre real, pero que bueno, el lector sabrá darse cuenta enseguida cuál es el barrio. El trabajo surge, en realidad, bueno, yo me reencuentro con Javier después de varios años. Él vive en Estados Unidos, pero siempre sus trabajos etnográficos tienen que ver con el conurbano. Javier había terminado un libro con una antropóloga, Deborah Swistum, que se llama Inflamable, donde ellos trabajaron esta cuestión que los sociólogos, los cientistas sociales llaman sufrimiento ambiental. Y Javier tenía muchas ganas de replicar este mismo trabajo que tiene que ver con la relación que existe entre pobreza y medio ambiente, es decir, qué aire respiran, qué agua toman y cuál es el suelo en el que viven, pisan, juegan, etcétera, los más desposeídos. Sí, Así que arrancamos, digamos, la mirada desde ese lugar. Yo empiezo a registrar historias con mis alumnos, ¿no? Empiezo a registrar las historias tóxicas, digamos, pero los nenes de lo que más empezaban a hablar y de lo que hablaban todos los días, los nenes, sus papás y los vecinos del barrio, era sobre la violencia. Así que centramos nuestro trabajo en eso. María Fernanda, te quería consultar con respecto, nosotros hablamos mucho de medios de comunicación, ¿qué papel empiezan, y a partir de tu experiencia de la práctica, que me parece muy importante, muy sustancial, qué papel ves en los medios de comunicación en esta realidad que vos tuviste que analizar en el caso puntual de este nombre, Arquitecto Tucci, pero que tiene que ver con la realidad concreta? ¿Qué papel tienen los medios? Mira, nosotros partimos cuando nos damos cuenta que de lo que tenemos que hablar y lo que yo más registro es el tema violencia y sobre todo violencia interpersonal. La hipótesis con la que partimos es que el tema de la inseguridad es un discurso, digamos, que está apropiado sobre todo por los sectores medios y medios altos en esta sociedad. Pero lo que nos damos cuenta es que los que más la sufren, y por decirlo de una manera vulgar, son los que más muertos ponen, son los sectores populares, son los sectores más vulnerables. En lo que duró nuestro trabajo de campo entre el 2007 y el 2012, nosotros pudimos dar cuenta que la tasa de homicidios creció un 180%, es decir,
de 17 a 48 homicidios. En apenas 5 años, es increíble la suma. En este barrio, En este barrio puntual, es increíble. Sí, y otra cosa que con respecto a tu pregunta es que a nosotros nos pasaba de registrar, digamos, muertos o dicho por los chicos, por los vecinos del barrio, y hacer hasta un trabajo así de detective, de tratar de sondear y de buscar en qué medios salían esos muertos, y no los encontrábamos en ningún lado, digamos, en ningún medio. Eran muy pocos los que aparecían de este lugar. Y por eso esto tiene relación con lo que yo te decía, con este discurso de la inseguridad. Digo, bueno, no aparecen porque se matan entre ellos, ¿verdad? Un poco es esto lo que nosotros pudimos ver con respecto a los medios. María Fernanda, buenas tardes. Iván Alexis Nordi es mi nombre. Te quería consultar acerca del nombre del libro, sobre todo la palabra márgenes. ¿Alude a las márgenes de la capital y de la provincia, a las márgenes del riachuelo, a las márgenes respecto a sectores marginales? ¿Es un poco de todo? Yo creo que es un poco de todo. Mira, cuando yo les comenté a mis alumnos y les mostré la tapa del libro, el libro, lo estuvimos viendo, los nenes decían que márgenes tenía que ver con el margen de la hoja. Y un poco, si lo pones a pensar metafóricamente, tiene que ver con todo esto que vos decías, ¿no? Con estos márgenes, con esto que falta, con esto que se cae, con esta diferenciación entre conurbano y capital también. Yo creo que tiene que ver un poco de todo. Y una de las cosas importantes que tiene que ver con nuestro libro, que también está en el título, que es la violencia, es el concepto al que nosotros llegamos, que es el concepto de cadena de violencia, que es lo que pudimos ver también, que en ciencias sociales los diferentes tipos de violencias están analizados, pensados en forma separada, apartada, y lo que nosotros pudimos ver a través de los registros que hemos hecho y las historias que hemos contado, es que estas violencias en realidad se vinculan y responden unas a otras, de manera, digamos, horizontal, ¿sí? Por eso decimos que están encadenadas. Exactamente. Respecto a esto mismo, a lo que hablas de violencia, yendo a la otra palabra clave en el título, ustedes en el libro analizan más que nada violencia física y te referís a cadena de violencia en ese sentido, o a violencia en el sentido amplio de la palabra, también abarcando la violencia psicológica, verbal y demás. Mira, yo creo que creemos nosotros que los sectores más vulnerables, en realidad la falta de discurso pasa también por todos los tipos de violencia, digamos. Las violencias están todas invisibilizadas. No solo que no está apropiado el discurso de la inseguridad, no sé si estoy contestando a tu pregunta, pero sí. Lo que hemos tratado de hacer al referirnos a los tipos de violencia, a ver, nosotros en todo el tiempo que duró nuestro trabajo de campo y el proceso de escritura, debatimos muchísimo con Javier el tema de cómo escribir un libro que narrara, que contara tanta violencia sin estigmatizar, digamos. Que es algo que se ve mucho en los medios, María Fernanda. Yo me imagino, ¿no? Veo el Canal 2, viste, cuando van esas giras por el conurbano, esa cuestión estigmatizante, concreta, que aparece continua. Nosotros le damos mucha pelota a lo que tiene que ver el tema de los medios y nos resulta tan elocuente esa imagen, esa construcción que se genera de violencia continua, ¿no? En los sectores más débiles. Uh-huh. Tal cual. Para nosotros fue un debate en todo el proceso de escritura. Nosotros hemos escrito un montón de páginas y las desechamos porque justamente el miedo era no caer en eso. La respuesta que nosotros tuvimos, y el lector será el que juzgue si lo hicimos bien o mal, es el de contextualizar las historias. Es decir, seguir todas esas historias, si yo te cuento a vos que una mamá le pega a su hijo hasta que le sangra la mano, pero no te cuento que esa mamá lo hace porque su chico es adicto
y necesita salvarlo de un mal menor, la historia no se comprende. En eso nosotros nos basamos, digamos, en tratar de contextualizar todo para que fuese entendido de la manera que debe ser entendido. Sí, María Fernanda, vos habías hablado al principio también de trabajar en pareja, lo que tiene que ver con en caso de 2 personas escribiendo un libro. ¿Qué complicaciones hay? Porque a veces no es tan sencillo decir, bueno, a mí me parece que hay que interpretar de esta manera, escribir de la otra. Imagino que no es tan sencillo, cuesta a veces uno escribiendo, imagino en 2, y en un tema tan complejo, con tantas vertientes para analizar, no debe ser nada sencillo. No lo fue, ya te repito que fue mucho tiempo. Yo lo que hice, digamos, metodológicamente fue hacer una especie de diario continuo. Yo soy maestra de escuela primaria, así que yo trabajo de lunes a viernes. Durante 4 años registré todo lo que los chicos decían, pero después salimos de la escuela, necesitábamos salir de la escuela y además de las voces de los chicos, ir en busca de las voces de los adultos. Nos ayudó en nuestro trabajo de campo un sociólogo ecuatoriano que se llama Agustín Burbano de Lara. Hicimos entrevistamos no solamente a la gente que habita el barrio, sino que también entrevistamos a los médicos del hospital, de la sala local, del hospital del distrito. Bueno, fue un trabajo que nos llevó mucho tiempo y que, bueno, como te contaba, se debatió mucho el tema de cómo escribirlo y bueno, y cómo poder combinar el análisis académico con la etnografía, que bueno, de eso Aullero sabe y mucho, y bueno. No, está muy bien. Acá lo tenemos el libro, la verdad que te queremos agradecer mucho, María Fernanda, porque es una muy buena obra para entender lo que es el concepto de violencia, que es tan extenso y que a veces, ¿no?, cuando se habla de una forma tan simple, está muy bueno volcar y estructurarse en este tipo de material, que la verdad que es un lujo. Queríamos hablar justo por unas cuestiones fortuitas, conseguimos tu contacto y queríamos realmente hablar con vos para que nos cuentes más o menos a grandes rasgos. Se llama La violencia en los márgenes, lo escribe la docente María Fernanda Berti, que está en comunicación con Bonito Cuelgue, junto al sociólogo Javier Aullero, lo edita Katz Editores. Muchísimas gracias, Fernanda, por estar en el aire de Bonito Cuelgue, a tu disposición para lo que sea. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, chicos. Bueno, muchas gracias. Estábamos hablando con María Fernanda Berti. Me parece interesante analizar lo que tiene que ver la violencia en el caso puntual de este caso de Arquitecto Tucci, que es un nombre, o sea, ficticio, que tiene que ver con la realidad, en lo que pasa de Riachuelo. Que Riachuelo que aparece, viste, que Cabandier BPS. Bueno, también está esta realidad que conlleva, ¿no?, lo que es la situación bonaerense, que no es nada sencilla, y esta obra de María Fernanda Berti y el sociólogo Javier Aullero, que está radicado en Estados Unidos, me parece que combina la parte teórica y la cuestión práctica que conlleva, digamos, la teoría, y también María Fernanda estando en el día a día también con los alumnos, que me parece que se puede nutrir de la información, asumido a su vez de entrevistas en los hospitales, bueno, en muchos lugares. Me parece que era importante en esta sección que va a estar, no vamos a decir que va a ser todos los sábados, porque no, pero vamos a hablar con cuestiones editoriales y cuestiones nuevas que vayan surgiendo. Estaremos hablando con los autores. Bien, 14.